Kever, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, profesor, ¿todo bien? Bien, mire, Kever, ¿cómo va con las actividades? ¿Cómo va con las dos primeras actividades? Bien, la Ah, primera, pues, la hice bien, y la ajá. segunda se me costó un poquito porque no conseguía eh, los tres autores. Ok. Mira, Entonces, pues, tuve que trabajar con los que pude y ya. sí, mira, en este tercer módulo, Kever, allí yo les pido ya es un ejercicio que tiene que ver con el trabajo de investigación, con un proyecto del trabajo de investigación que ustedes van a presentar ya en acto de grado, en la tesis de grado, por decirlo de alguna manera. Revisó esa actividad, abre el 6 de noviembre, el lunes 6 de noviembre, y se plantea 6 interrogantes. Le voy a explicar rápidamente. La primera, plantear un problema en la investigación, que puede ser cualquier rama, evidentemente, o cualquier tema que tenga que ver con las ramas del derecho. Vamos a esperar que aquí el compañero Gilbert también se conecte para explicarle. Gilbert, buenos días, ¿cómo estás? Le comentaba al compañero Kever sobre la tercera actividad. eh, Abre el 6 de noviembre y ya allí ustedes deben estar ya encauzándose en el proyecto de investigación que ustedes van a presentar ya como trabajo final de grado. Entonces allí yo lo que le pido es plantear un problema en esa investigación. El tema libre puede escoger cualquier tema, por supuesto que tenga incidencia desde el punto de vista jurídico. Recomendaría, si fuese así el caso, que escogieran temas que tengan que ver con el desarrollo de los dos primeros módulos, que tengan que ver con el proceso registral y notarial, las debilidades que pudieran existir allí, gracias, las dificultades para el usuario o cualquier otra sugerencia o planteamiento de un problema que tenga allí. Debe ser específico, relevante y factible. El problema de investigación puede ser una pregunta abierta que sea respondida mediante la investigación. La segunda, en el segundo interrogante, dice señale tres posibles soluciones a ese problema que usted ha planteado. Va a elaborar usted un cuadro de dos columnas y en la primera va a establecer las tres causas de ese problema y luego en la otra columna va a establecer las consecuencias de ese problema, en las consecuencias de esa situación que usted está planteando allí. Y luego va a realizar, en la parte de abajo de ese cuadro, va a plantear la solución a ese problema que usted va a desarrollar allí. Es algo, un trabajo muy corto, pero sí requiere de un tiempo que ustedes inviertan allí, porque necesito que ustedes desde ahorita vayan planteando ya un problema con una posible solución. Les repito nuevamente, procurar que ese problema, ese planteamiento se haga en temas netamente jurídicos, en lo posible que sea del derecho registral y notarial o cualquier otra rama del derecho que ustedes tengan afinidad en las materias que ustedes ya han cursado a lo largo del proceso académico. ¿Alguna pregunta sobre esa actividad, Kever, Gilbert? Por ahora no, profesor. Bien. Mira, vamos a conversar hoy sobre en la práctica del proceso registral y notarial. Yo a ustedes les pedía en la segunda actividad desarrollar allí a manera de ejemplo un documento, tratarse de que o que fuese una venta de un vehículo y pedir allí, les pedía que identificaran los elementos del documento. Algunos aceptaron, otros no lo hicieron de manera acertada sobre la identificación de los elementos del documento, pero era importante para mí que ustedes comenzaran ya a familiarizarse con este tipo de trabajo que va a formar parte de la cotidianidad de usted como futuro profesional del derecho. Pero, ¿qué hacer? Y le pregunto a ustedes, Gilbert, sé que a lo mejor por su corta edad, poca experiencia, a lo mejor, pero a lo mejor por el tipo de trabajo que desarrollen, ya pudieran haber conocido el trámite que se realiza en una notaría. Ustedes desarrollaron esa actividad y describieron allí, redactaron, mejor dicho, ese documento de venta y ahora yo les pregunto, ¿qué hacer con ese documento de venta?
de ese vehículo para llevarlo y que se haga efectiva la venta, la transmisión de la propiedad eh, de lo que allí se expresa, del objeto que allí se expresa. Le pregunto, Gilbert, ¿qué hacer entonces con ese documento? ¿A dónde llevarlo? Heber, le pregunto, ¿por qué no llevarlo ese documento de venta? Gilbert me dice que hay que llevarlo a la notaría para poder hacer efectiva esa venta. Ahora le pregunto, ¿por qué no llevarlo al registro? O sea, en la primera actividad porque el ustedes vieron la registro, diferencia. Ajá. porque el registro no se encargaría de, ¿cómo decirlo? De documentos con respecto a la persona, digamos, actas, por ejemplo, las actas, Ujú. no como tal Vamos a hacer más documentación. específica la pregunta. ¿Por qué no llevarlo al registro inmobiliario? Ah, Al registro público. ¿Por qué no llevarlo al registro público? mm, ¿No? Gilbert, ¿tiene la respuesta, Gilbert? No, Bueno, mire, fíjate, cuando nosotros hicimos como una secuencia en las actividades que ustedes desarrollaron y por eso en la primera yo les pedí a ustedes que describieran cuáles eran las funciones tanto de la notaría como del registro público, del registro mercantil y del registro principal y por supuesto de las notarías. Cuando usted va, cuando usted tiene ese documento que usted redactó, que es la venta de un vehículo, obligatoriamente usted tiene que llevarlo a la notaría para autenticar ese documento, porque en la notaría es la única oficina donde se puede transmitir la propiedad, y quiero que presten atención a esto, de los bienes muebles. Se supone que los bienes muebles son aquellos que pueden llevarse de un sitio a otro, como los vehículos, por ejemplo, a diferencia de los bienes inmuebles, que son aquellos como las casas, son inmuebles que están ancladas en un sitio y por esa razón solamente en el caso de los inmuebles se llevan al registro público inmobiliario. En las notarías, muchachos, allí usted lleva el documento para autenticarlo, es decir, para que el notario dé fe que Gilbert le está vendiendo un vehículo a Kever. Pero en los registros públicos, usted va a llevar el documento es para protocolizarlo. Fíjate, en la primera hablamos de autenticación, ya en la segunda hablamos de protocolización porque forma parte de un protocolo. Y esto es para, digamos, afianzar y reafirmar más bien el principio de publicidad registral que está establecido en el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría, que no es otra cosa que toda la comunidad, la colectividad, la ciudadanía conozca cuál es el estatus jurídico de ese inmueble. Pero en el ejemplo que ustedes hicieron, para no desviarnos, sí me están entendiendo hasta ahora, ¿verdad, muchachos? Sí me entienden, ¿cierto? Bien. sí, profesor. En el caso de ese documento notariado, en ese documento que ustedes redactaron de la venta de un vehículo, usted lo va a llevar a la notaría. Cualquiera. Aquí en San Cristóbal, ustedes pudieron darse cuenta que hay 4 notarías. Hay otros municipios, hay otras ciudades que tienen más números de notarías dependiendo del número de población o hay menos notarías, como dije, dependiendo del número de población. Inclusive, hay municipios como en el Táchira, el municipio Junín en Rubio y el municipio Independencia en Capacho. Allá no existen notarías, pero los registros públicos tienen funciones notariales y eso lo hace la oficina de SARE, que es el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, para no crear una oficina adicional y generar más costos para el Estado con el empleo de nuevos funcionarios públicos, pues le atribuye esa función al registrador. Él no tiene solamente la función de protocolización, sino que también tiene la función de autenticación de los documentos notariales. Entonces, si tenemos la redacción de ese documento, como ustedes lo describieron allí, identificando las partes, el vendedor,
el comprador, la condición con que actúa. Si es casado, presten atención a esto, perdón, si es casado, obligatoriamente debe firmar su cónyuge para autorizar la venta. En la parte de abajo del documento, allí expresa: Catalina del Valle, autorizo a mi cónyuge a realizar la venta que se hace en el presente acto. Sin esa autorización, la venta no va a prosperar, la oficina notarial no la va a permitir. Pero ese es un escenario, por supuesto, en el caso de que que esté casado, pues la persona que va a vender. Pero normalmente se identifica al vendedor, la condición con que actúa, se identifica el comprador, se describe el objeto plenamente, en este caso el vehículo, tal cual como refiere el certificado de registro de vehículo, y debe aclararse si él es propietario por un documento notariado o por el título de propiedad. La forma de pago es muy importante, aun cuando en la actualidad, muchachos, la forma de pago es solamente referencial. En el documento es una formalidad. En el documento se expresa bien el pago a través de un cheque o a través de una transferencia bancaria en bolívares. Normalmente se hace a través de un cheque que está en desuso prácticamente, cuando la realidad es que se paga en divisa extranjera. Pudiera expresarse, pudiera expresarse en bolívares con la conversión al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. El revisado, que es la experticia que hace el funcionario de tránsito terrestre, es fundamental que se exprese también allí, porque eso va a permitir constatar el estatus jurídico en que se encuentra ese vehículo, la condición del sistema de seguridad, que esté acorde, que no haya sido alterado, por supuesto, y que permita realizar la negociación. Y el segundo, el funcionario de tránsito verificar que efectivamente quien va a realizar la venta es quien aparece en la página de SIPOL, la página que ellos manejan allí para verificar la propiedad. Y por último, la manifestación de voluntad de ambas partes realizar la negociación. Una vez descrito, sí, descrito allí la voluntad de las partes, debe presentarse ante la notaría el documento con el pago del arancel que va a arrojar el sistema. Allí le comento en la práctica para que lo aprendan. Cuando se trata de un vehículo nuevo, de reciente data, 2022, 2023, el monto, y no ha habido respuesta para esto, es inferior. El monto es muy por debajo cuando se trata de un vehículo de vieja data, 2012, 2011, por ejemplo. Se pagan 2.000 bolívares por un vehículo del año 2012, los aranceles del impuesto de la notaría. Pero resulta de que cuando usted va a hacer una negociación con un vehículo cuyas características sean más recientes, año 2002, 2022, perdón, 2023, el monto puede estar oscilando entre los 1.000, 1.200 bolívares. Es decir, que verdaderamente hay una diferencia bastante drástica allí respecto a un vehículo más antiguo, más reciente, cuando debería ser al revés. La respuesta que nos dicen los funcionarios de la notaría es que aparentemente en los casos de los vehículos nuevos ya ellos han cumplido con la tasa de importación, y por esa razón pues para ellos el trámite en la notaría pues es un poco más económico. Entonces, una vez que se tenga listo esto, se presenta el documento ante la oficina notarial, le emiten a usted la planilla única bancaria, denominada PUB, la planilla única bancaria, y allí le describe la situación jurídica de ese documento y le explica si usted va a pagar para que le habiliten la negociación ese mismo día. Sí, fíjate, allí podría usted, me pregunta Keber, si eso podría ser tomado como un planteamiento de un problema de investigación. Sí, por supuesto, crear el problema y luego la solución a eso. Pero para darle ideas sobre esa negociación, Keber, eh, habilita el documento, puede firmar el mismo día o al tercer día siguiente, hábil de haber presentado. Recuerde que todo documento
que se trate de una negociación de carácter comercial, conforme al artículo 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro de notaría, debe estar visado por el abogado, por un profesional del derecho. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, la declaración jurada de no poseer vivienda, pues está exenta primero, de los costos por servicio de autenticación y segundo, del visado del profesional del derecho. No se requiere que esté visado por un profesional del derecho. En la mayoría de los documentos se exige que esté visado, que esté redactado y visado por un profesional del derecho. Perdón. Llegado el día de la firma, el funcionario que ha de identificar a las partes, eh, ya te respondo esa pregunta, si en los documentos privados requiere o no el visado. Mira, una vez que el funcionario ha verificado que Gilbert se identifica con su cédula y Kelber se identificó con su cédula, procede a tomar la firma de estas personas junto con los testigos y asentarlo en los libros. Hay un protocolo, hay un libro y hay un tomo de la fecha, el año y el número de folio que va a pertenecer ese documento. Hay un sistema de seguridad propio, un código QR que tiene en la actualidad los documentos y se ha automatizado los servicios de notaría de manera de que haya enlaces entre una notaría y otra. Entonces, básicamente, quería explicarles a ustedes el trámite de ese documento. Distinto es cuando se trata de un documento de protocolización de la venta de un inmueble, porque allí usted debe acompañarse de un servicio adicional que es el de catastro, pagar la solvencia tipo B de cada alcaldía, de cada municipalidad, en cada alcaldía. Usted debe estar solvente con el pago de los servicios públicos, agua, aseo, luz, estar solvente. Esa es la solvencia tipo B. Una vez que esté solvente con este pago de estos impuestos, en la misma alcaldía lo remiten al pago de una solvencia tipo A y allí es donde verifican las variables urbanas. Es decir, verificar si efectivamente ese inmueble está allí donde dice estar, existe esa construcción. Adicionalmente, catastro va a ser la cédula catastral, el registro catastral y establecer los linderos que dice tener en el documento que usted ha redactado. Una vez que usted tiene ambas solvencias, es que usted puede ir al registro público y el trámite es muy similar al del documento de venta de un vehículo. Le emiten la planilla única bancaria, el valor de la transacción de la venta de ese inmueble se va a apreciar por la ubicación del inmueble. No es igual un urbanismo consolidado a un sector más popular. Y por supuesto, las dimensiones de ese terreno y las dimensiones, si hay una construcción, ya una casa, un inmueble de uno, dos, tres pisos, dependiendo del metraje en la construcción de ese inmueble, va a arrojar el pago que se va a hacer en los aranceles. Una vez que se tenga listo eso, pasa a un revisado. Ya respondemos a estas dos preguntas. ¿Cuándo puede ser anulable el documento de compraventa? Mira, los documentos de compraventa, para que se perfeccionen, tienen que tener tres requisitos fundamentales. Primero, para responder esa pregunta que me hace, la voluntad libre, sin coacción alguna de las partes, es decir, que no haya amenaza. Imagínate que yo le diga a Gilbert, Gilbert, véndele el carro al Keiber porque si no le vamos a hacer daño físico a usted o a su familia. Pues no va a haber allí una manifestación libre, sin coacción de la voluntad que él tiene de vender su patrimonio, en este caso una casa o un vehículo. En segundo lugar, que el objeto sea lícito. No podemos vender algo ilícito y a lo mejor me van a disculpar el ejemplo que voy a poner, pues no podemos negociar la venta de 1 kilo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas porque es algo ilícito, ¿cierto? Entonces, primera, la manifestación de voluntad de las partes que esté libre de apremio y sin coacción. Segundo, que el objeto de venta sea lícito. Y tercero, y no menos importante, es que el pago se haga efectivo. Debe cumplirse estos tres requisitos. De no
de no cumplirse estos tres requisitos que son, y no se los di esta palabra, concurrentes, son concomitantes. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar los tres presentes. Si falta uno de ellos, la venta no se perfecciona. Normalmente ocurre con el pago. Hemos visto la práctica, Kelber y Gilbert, que en los documentos se especifica el pago, que el pago se realiza a través de un cheque. Pero atrás de esa negociación vemos que se hace con moneda extranjera. Debe expresarse, debe hacerse un documento adicional con la forma que se está realizando esa venta, la forma del pago de esa venta. Mm, Inclusive hasta tomarse fotografía, foto o fotocopia de esos billetes que usted está haciendo o que está pagando, que quede registro de la forma de pago, porque de lo contrario pudiera, en el caso que usted me pregunta, ser anulable, pedirse la nulidad de ese documento porque no se perfeccionó, con ocasión a que en el documento de venta se expresa el pago a través de un cheque, pero al verificarse el saldo, al verificarse en la cuenta bancaria donde se emitió ese cheque, pues evidentemente se emitió sin provisión de fondos o si existían esos fondos nunca fueron cobrados. Entonces allí hay una razón para pedir la nulidad de la venta. En algunos casos, los registros públicos, y no sé si por ahí también viene la pregunta, pudiera rechazar las transacciones que realizan las partes para llevar ante el registro público las ventas o la protocolización de ciertos documentos. Fíjate, en algunos casos, si se trata de un reconocimiento de contenido de firma, y vamos allá a la primera pregunta de los documentos privados. Los documentos privados, si lo redacta un abogado, obligatoriamente tiene que tener el visado. Tienen igual importancia, tienen efecto probatorio, pero requiere el reconocimiento de las partes que lo suscriben. Si una de ellas desconoce el contenido y firma de ese documento, está obligada a otra de las partes a intentar una acción por vía jurisdiccional para el reconocimiento del contenido y firma de ese documento. Es decir, llevarlo a un tribunal municipal para demandarlo, para que comparezca entre ese tribunal y reconozca que efectivamente esa es su firma y que suscribió ese contrato en los términos que allí se señala. De negarse que efectivamente él sabía el contenido de ese documento y que esa es su firma, pues va a ser sometido a una prueba dactiloscópica o un examen grafotécnico para determinar que esa es su rúbrica, su firma y que son las huellas dactilares que allí se expresan. De no ser así, pues evidentemente ese documento no tiene valor probatorio entre ellos. De resultar positivo, se generan las obligaciones entre las partes que allí se expresan. Pero para que tenga efectos contra terceros, amigos, tiene que registrarse, tiene que protocolizarse, llevarse al registro, primero pasar por el tribunal para que se declare el reconocimiento de contenido y firma, y luego llevarlo al registro público para protocolizarse, pero debe cumplir con el trámite administrativo que inicialmente le explicaba ahorita en las alcaldías de la municipalidad, cumplir con la solvencia de los impuestos de los servicios públicos y la solvencia tipo A, que es el pago, perdón, que se hace a la municipalidad con ocasión a la venta, a la negociación que usted está realizando. Es un impuesto creado en todos los municipios que las partes, nosotros los ciudadanos, pues estamos en la obligación de pagar. No sé si hay alguna pregunta, estoy haciendo explícito suficiente con este tema. Gilbert, aló, ¿me escuchan? No, profesor, todo bien. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, yo sé que esto, en esta materia me interesa muchísimo que ustedes lo conozcan, lo aprendan, lo tengan siempre referenciado allí, porque les dije hace un momento, eso va a ser parte de su cotidianidad. Mira, hace muchos años alguien me preguntaba a mí, y quiero hacerle esta pregunta a ustedes.
¿A quién le corresponde pagar eh, los gastos en la notaría o en el registro? ¿A quien vende o a quien compra? ¿Y por qué razón? No debería ser ambos, porque ambos están implicados en la revisión y ambos están dando su autorización para, o están dando su manifestación de voluntad para que se haga el acto. Bueno, muy bien, por ahí va el caminito. Gilbert, yo creo que Gilbert tiene problemas con el micrófono. Gilbert, ¿me escucha? Bueno, mire, yo le preguntaba, ¿a quién le corresponde pagar? No, en la práctica, es costumbre verlo en la calle, decir, bueno, al que compra tiene que pagar los gastos en el registro, tiene que pagar los gastos en la notaría. Cuando usted les pregunta a las personas, ¿por qué ocurre eso? Dice, bueno, no, porque eso es normal, es costumbre. Y cuando preguntan por qué al vendedor tiene que tener su solvencia actualizada, en el caso del vehículo, debe tener el revisado de tránsito. Fíjate, eso es una mala costumbre que ha ocurrido en la calle, donde el que compra paga el revisado de tránsito. Ajá, y el revisado de los documentos. Bueno, cuando usted revisa el artículo 1322 del Código Civil, establece que los gastos de impuestos de notaría y de registro corresponden al vendedor, perdón, corresponden al comprador. Y al vendedor le corresponde tener la documentación al día del bien que va a transmitir. Si se trata de un inmueble, debe tener la cédula catastral al día, debe tener las solvencias municipales al día. Eso es lo que el vendedor tiene por obligación. El comprador debe pagar los aranceles en el registro público. No es un tema cultural, no es un tema de costumbre, es porque así lo establece la ley. Y en el caso de los vehículos, que es la cotidianidad, lo que más se ve en las transacciones, en los negocios, en la calle, en la persona de a pie, el propietario del vehículo debe tener la documentación al día y entre ellas se incluye el revisado, la experticia de seriales emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre aquí en Venezuela, porque eso es lo que va a exhibir él de su vehículo. Por supuesto, tendrá que permitir que el comprador pues someta a una experticia, o mejor dicho, una revisión mecánica, si lo considera el comprador necesaria para mayor garantía de la negociación que le está haciendo. Pero los gastos de notaría corresponden al comprador. Está establecido en el artículo 1322 del Código Civil venezolano. Entonces, respondiéndole rapidito allí sobre los documentos privados, nos quedan 10 minutos si debe estar visado por un abogado. Si es redactado el documento privado por un abogado, obligatoriamente debe visarlo. Si las partes, sobre todo ocurre en los contratos de arrendamiento, y ocurre mucho en las zonas suburbanas, en los campos, en las zonas rurales. Allí, cuando se alquila, expresan en una hoja casi rasgada, por un lado, la manifestación de voluntad de ambas partes allí, y por supuesto eso genera compromisos solo en quien suscribe ese documento. La falta, y quiero terminar con esto la clase de hoy, la falta de cumplimiento de esas obligaciones no constituye un ilícito de carácter penal, no es un delito, es una obligación de carácter civil que puede ser reclamada ante un tribunal civil a través de una acción por el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas, de las cláusulas allí establecidas. El nombre correcto que se le da es una acción de cumplimiento de las cláusulas establecidas. Hay algunas personas que dicen, no, pero es que yo lo voy a demandar por el incumplimiento de las obligaciones, no, porque usted no lo va a demandar por incumplimiento, usted lo va a demandar es para que cumpla esas obligaciones, usted no lo está demandando para que incumpla, lo está demandando es para que cumpla esas obligaciones. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gilbert.
Profesor, con respecto a los elementos del documento, que son una cosa, las Ajá, partes y el contenido, cuando estaba redactando el documento, dije que las partes pues, eran las partes involucradas, el comprador y vendedor. ajá. La cosa correspondería a la venta del vehículo. En el caso de que se trate de de una venta de un vehículo. No, sí. Y en el contenido no estaba totalmente seguro porque decían que era, digamos, que el fundamento legal. Ajá, pero es que mira, Entonces, ¿cuál fíjate, sería? O sea, es que en el caso porque el contenido sería el propósito por las cuales se redacta ese documento. Puede ser la venta, puede ser una permuta, ok. puede ser O una sea, la venta. garantía, pues exactamente, es la manifestación, puede ser la autorización inclusive. Cuando usted hace una autorización de manejo, usted tiene que identificar las partes. Usted debe identificar el objeto, pero el contenido del documento es la autorización. Yo autorizo a Pedro para que transite un vehículo con la siguiente característica por el territorio nacional. Pero puede ser una hipoteca, como le dije, una permuta, el cambio de ese vehículo por otra cosa. Entonces, ese va a ser el contenido. Y el sustrato, dándole continuidad a lo que usted describe allí, Keiber, pues donde se expresa esa manifestación de voluntad. Anteriormente se hacía en hojas de papel sellado, papel oficial, donde tenía el escudo de Venezuela y estaba enumerado allí cada línea, 30 líneas. Ahora, con la ley de simplificación de trámites ante la oficina pública, pues se ha permitido que se haga con una hoja de oficio blanca, que no tenga mayor formalidad, salvo respetando los márgenes. Hay unos márgenes que yo se los voy a enviar, que son específicos para la elaboración de los documentos tanto en la notaría como en el registro, Jailbert y Keiber. Y eso tiene un porqué. Eso permite el manejo adecuado de esos documentos ante la oficina notarial y ante la oficina de registro público. En el margen izquierdo, en el margen superior y en el margen inferior, se establece unos márgenes allí de manera de que cuando se vaya a anexar ese documento a los libros de la notaría que va a reposar allí en el archivo, pues permitan un manejo adecuado de la documentación y sobre todo cuando se vayan a sacar copias en el futuro, de manera de que permita tener acceso al documento y se conserven en el tiempo de la manera pues más adecuada posible. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, por ahora no. Bien, que pasen un feliz fin de semana, muchachos. Nos queda una sola actividad. Esta que viene inicia el lunes y termina el domingo. Inicia el lunes 6 de noviembre y termina el domingo 12 de noviembre. Ya para la última semana de noviembre, primera semana de diciembre, les voy a enviar ya la última actividad para cumplir con esta materia. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.